Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otra mirada. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los tipos de felicidad. Puesto que es un tema bastante extenso, me he decidido por dividirlo en dos partes. Así que hoy vamos a centrarnos en uno de esos tipos de felicidad y en el próximo programa hablaremos del otro. Bueno, hoy vamos a hablar de los tipos de felicidad, como os comento, y nos vamos a centrar en lo que los griegos llamaban eudaimonía y hedonismo. Vale, ¿qué es cada cosa? La eudaimonía básicamente es la felicidad basada en el propósito, en el sentido de la vida, en tener metas y objetivos. Es una felicidad más interna. Mientras que el hedonismo es el sentirse a gusto, sentir placer. Es una felicidad más basada en lo exterior, en lo que conseguimos, en los estímulos externos. Ellos ponían, un eje X, un eje Y, un eje en horizontal y otro en vertical. En uno establecían la eudaimonía, es decir, el sentir propósito, la felicidad interior, y en el eje vertical ponían el hedonismo, ¿no? La felicidad basada en el placer. Decían que ambos tipos de felicidad tienen que mantenerse en un equilibrio, porque evidentemente si tenemos un déficit bastante grande en una de las dos, pues nunca vamos a ser plenamente felices. Fijaos, cuando tenemos poco propósito en la vida y además poco placer, ellos decían que tenemos una void life, ¿no? Se dice en inglés, una vida vacía. Si por el contrario tenemos mucho propósito en la vida pero poco placer, tendríamos una vida como seca, es decir, dry life, es una vida que sí, que tiene mucho sentido para nosotros, pero bueno, tampoco sentimos ningún tipo de placer. Entonces eso tampoco resulta saludable. Si tenemos mucho placer, pero por el contrario, poco propósito en la vida, vamos a tener una vida dulce, pero nada más. Es decir, vamos a sentir mucho placer, muchos estímulos externos nos van a satisfacer, pero es una felicidad tan efímera, tan pasajera, que tampoco nos vamos a sentir plenamente felices. Y por último, si sentimos mucho propósito en la vida y por otro lado tenemos mucho placer también, vamos a tener una vida plena, una vida llena de felicidad, o lo que en inglés se dice fulfilled life. Hoy vamos a centrarnos en la felicidad basada en el placer, el hedonismo, es decir, esa felicidad más externa. ¿En qué se caracteriza este tipo de felicidad? Bueno, es la felicidad más tangible, ¿vale? Es la más accesible, la que podemos conseguir de una manera más rápida, más instantánea, más fácil. Por ejemplo, irse a tomar un café a una terraza, o comerse un dulce, tu dulce favorito, o ir de viaje de placer. Por tanto, sentimos alegría cuando realizamos actividades agradables, sin más. Tenemos una sensación constante de placer con esta estimulación y además tenemos una motivación tremenda por evitar situaciones o estímulos, o incluso personas, que también se pueden considerar estímulos, que nos generen malestar. Lo que queremos evitar es, a toda costa, que rompan ese placer. ¿Cuáles son las características del hedonismo, por tanto? La búsqueda del placer, es decir, estimular nuestros sentidos y nuestras emociones constantemente. Tener una percepción basada en un balance afectivo, es decir, la felicidad se basa en experimentar más emociones agradables que desagradables. Mantener la satisfacción vital, es decir, sentir que nuestro ambiente es agradable. De hecho, estas personas que se basan tanto en el placer, cuando hay algo a su alrededor que no les resulta agradable o que rompe ese equilibrio, ese placer, pues constantemente o en el momento lo apartan y se alejan. Véase amigos, véase la pareja, o un trabajo, lo que sea. También persiguen deseos y necesidades, es decir, lo que buscan es cumplir los deseos y satisfacer las necesidades como fuente de emociones agradables. Es una felicidad muy a corto plazo, es lo que os digo, es una felicidad instantánea en el momento. El estímulo te satisface, te genera placer, pero ese placer es muy efímero. Se va inmediatamente. Es una felicidad que se centra en el presente o en un futuro lo más inmediato posible. Y tiene una alta intensidad, por eso nos engancha tanto el hedonismo. Tiene una alta intensidad porque cuando experimentamos emociones gratificantes y estimulantes,
lo vivimos con una gran intensidad, con mucho entusiasmo. Acordaros, por ejemplo, del último concierto al que asististe. Ahora resulta tan lejano, ¿no? En tiempos de pandemia. Pero acordaos del último concierto que viviste o de la última noche de fiesta que pasasteis fantástica con vuestros amigos o con vuestros familiares. Cómo lo experimentamos, con qué alegría, con qué felicidad. Por tanto, ejemplos de hedonismo podemos encontrar continuamente en nuestra vida. Un desayuno maravilloso, o salir a almorzar, irnos de fiesta, de copas con los amigos, asistir a un concierto, o incluso realizar un viaje, pero un viaje centrado en el placer. Digo esto y quiero enfatizar ahí lo del placer porque si hacemos un viaje de negocios o un viaje cultural, es decir, que lo que buscamos es estudiar o aprender idiomas o tal, eso ya no sería un viaje propiamente del hedonismo, sino que sería algo ya pues mucho más cultural, mucho más de enriquecimiento personal, conocer otra cultura, otro idioma o desarrollar nuestra carrera profesional. Por tanto, no irían por ahí los tiros. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como digo, es un tema muy extenso, así que vamos a partirlo en dos partes. Y en el próximo programa vamos a hablar de la eudaimonía, es decir, de la felicidad basada en el desarrollo personal, en el propósito, en alcanzar nuestras metas. Y así veremos un poco la diferencia que existe entre una felicidad y otra. Y por supuesto llegaremos a una conclusión, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿La felicidad exterior basada en el placer o la felicidad interior basada en el propósito, en nuestras metas? Daremos una conclusión en el próximo programa. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces, sed muy felices y un saludo.